Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos para una aventura que, les aseguro, les va a dejar sin aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que suena a película de acción, a conspiración, a algo que parece sacado de la imaginación, pero que, créanme, tiene sus raíces en la realidad. Vamos a hablar de Demet Khan y de cómo su, llamémoslo así, invasión de Italia, ha sido una verdadera sorpresa que ha dejado a muchos boquiabiertos. ¿Están intrigados? Si es así, no se preocupen, porque aquí vamos a desgranar cada detalle. Y antes de empezar con esta montaña rusa de emociones e información, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias fascinantes. Venga, denle a ese botón rojo de suscribirse y a la campanita para que les avisen de todo. Ahora sí, entremos en materia. Cuando escuchan Demet Khan invaden Italia, ¿qué se les viene a la mente? Quizás un ejército, una operación militar secreta, o tal vez una horda de turistas con cámaras listas para capturar cada monumento. Pero la realidad, como suele pasar, es mucho más sutil, más inteligente y, francamente, mucho más impactante. Estamos hablando de una invasión, sí, pero no con armas, sino con talento, con carisma, y con una estrategia que ha conquistado el corazón y la atención de un país entero. Si hablamos de la pareja más comentada, la que acapara portadas, la que desata pasiones, Demet Özdemir y Can Yaman. Estos dos nombres, para quienes no estén tan familiarizados, son dos de las estrellas más brillantes del firmamento de las telenovelas turcas. Turquía, como muchos saben, se ha convertido en una potencia mundial en la producción de series, y sus actores, intérpretes de dramas intensos, romances apasionados y tramas que te atrapan desde el primer minuto, han traspasado fronteras. Y si hay dos nombres que resuenan con fuerza en este fenómeno, son precisamente Demet Özdemir y Can Yaman. La invasión a la que nos referimos no es militar, sino cultural y mediática. Se trata de la forma en que sus carreras han florecido y, más específicamente, de cómo han logrado captar la atención del público italiano de una manera espectacular. Italia, un país con una rica tradición cinematográfica y televisiva, un país que se prequisa con lo suyo, ha abierto sus puertas de par en par a estas estrellas turcas, y la acogida ha sido, bueno, como dije al principio, dejará sin aliento. Para entender la magnitud de esto, primero debemos poner en contexto el éxito global de las series turcas. Estas producciones han roto barreras idiomáticas y culturales, conquistando audiencias en Europa del Este, Latinoamérica, Oriente Medio y ahora, con una fuerza inusitada, en Europa Occidental. ¿Y cuál es el secreto? Se dice que es la combinación de historias universales, personajes complejos, una cinematografía de alta calidad y, por supuesto, actores con un talento y un magnetismo innegables. Demet Özdemir, por ejemplo, saltó a la fama con series como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla con, sí, adivinaron, con Can Yaman. Esa química que desbordaba la pantalla fue el primer gran indicio de que algo especial estaba sucediendo. Demet es conocida por su versatilidad, su belleza natural y su capacidad para dar vida a personajes fuertes y carismáticos. Su sonrisa ilumina la pantalla, y su expresividad la ha convertido en la favorita de millones. Por otro lado, tenemos a Can Yaman. Él es el arquetipo del galán moderno. Con su físico imponente, su mirada intensa y su talento para interpretar roles dramáticos y románticos, Can Yaman se ha ganado el título de el nuevo galán del Mediterráneo. Su presencia en pantalla es magnética, y ha sabido capitalizar ese carisma para atraer a una audiencia masiva. Ahora, ¿cómo fue esta invasión, en Italia específicamente? Italia, como muchos países europeos, tiene un mercado televisivo bastante consolidado. Sin embargo, las series turcas, a menudo emitidas en canales privados o en plataformas de streaming, comenzaron a ganar terreno. La serie Erkenci Kuş, que catapultó a la fama a Demet y Can juntos, se convirtió en un fenómeno de audiencia en Italia. El público italiano se enamoró de la historia de amor entre Sanem y Can, de la comedia romántica, de los giros argumentales y, por supuesto, de la pareja protagonista. Pero la cosa no se quedó ahí. Cuando Demet y Can protagonizaron juntos esa serie, la chispa entre ellos era palpable. La química que compartían en pantalla era tan real, tan intensa, que los rumores sobre su relación fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Y esto, amigos, es un ingrediente clave en el éxito mediático. Las historias de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, capturan la imaginación del público. La popularidad de Erkenci Kuş llevó a que otras series protagonizadas por Demet y Can fueran adquiridas y emitidas en Italia,
consolidando aún más su fama. Demet, con series como The Odu Une Kaderindir, siguió conquistando corazones con interpretaciones más profundas y conmovedoras. Can, por su parte, ha seguido explorando diferentes roles, pero su imagen de galán romántico es la que, sin duda, ha calado más hondo en el público italiano. Lo fascinante de esta invasión es la forma en que estos actores turcos han logrado romper moldes. Han entrado en un mercado donde las producciones locales suelen tener prioridad y han demostrado que el talento, cuando es genuino y está bien presentado, no conoce fronteras. Su éxito no se trata solo de la trama de las series, sino también de la estrategia de marketing, de la forma en que son presentados a la audiencia y de la conexión emocional que logran establecer con sus seguidores. Además de las series, la presencia de Demet y Can en eventos públicos en Italia, entrevistas y redes sociales ha sido fundamental. Cada vez que uno de ellos o ambos visitan Italia, se genera un revuelo mediático importante. Sus fans italianos son apasionados y dedican gran atención a cada uno de sus movimientos. Han sido invitados a programas de televisión italianos, han participado en eventos de moda y han concedido entrevistas que se convierten en noticia. Por ejemplo, cuando Demet Özdemir ha visitado Italia, ha sido recibida con un entusiasmo desbordante, llenando alfombras rojas y generando titulares. Lo mismo ocurre con Can Yaman, cuya presencia en Italia es sinónimo de fervor entre sus admiradoras. Han sido portadas de revistas, han aparecido en programas de entrevistas de alta audiencia y su vida personal, o al menos lo que se filtra de ella, es objeto de constante interés. La estrategia ha sido inteligente. No se trata solo de que sus series se emitan. Se trata de construir una marca personal fuerte en cada país. Y Demet y Can, con el apoyo de sus equipos de producción y representación, lo han hecho de maravilla. Han sabido adaptarse a la cultura italiana, mostrarse accesibles y carismáticos, y mantener viva la llama de la curiosidad en sus seguidores. Y la sorpresa que mencionaba al principio, la que les dejará sin aliento, radica en la magnitud de este fenómeno. No hablamos de un éxito moderado, hablamos de cómo dos actores turcos se han convertido en verdaderos ídolos en Italia, un país con una cultura mediática muy propia. Es una demostración de que el entretenimiento de calidad, las historias bien contadas y los protagonistas carismáticos pueden conquistar cualquier audiencia. Piensen en ello. Italia, la cuna del Renacimiento, la tierra de Fellini, de Sofia Loren, de Marcello Mastroianni. Un país que ha dado al mundo algunas de las estrellas más icónicas del cine. Y ahora sus pantallas y sus corazones se han abierto a las estrellas de Turquía. Esto es significativo. Es un cambio de paradigma en el panorama del entretenimiento global. La invasión de Demet y Can a Italia es, en esencia, una invasión cultural positiva. Es un intercambio que enriquece, que abre nuevas perspectivas y que demuestra la universalidad de las emociones humanas, del amor, del drama y de la comedia. Sus historias resuenan porque, a pesar de las diferencias culturales, tocan fibras sensibles que todos compartimos. Y no podemos olvidar el impacto económico y de imagen que esto genera para Turquía. El éxito internacional de sus actores y series promociona la industria audiovisual turca a nivel mundial, atrayendo turismo y generando oportunidades de negocio. Es un ciclo virtuoso donde el talento impulsa la industria y la industria potencia el talento. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta invasión? Podemos aprender que la calidad y el carisma son universales. Que una buena historia, contada con pasión y protagonizada por actores talentosos, puede trascender fronteras. Que la curiosidad y la apertura a nuevas culturas son motores de crecimiento y enriquecimiento. Demet Özdemir y Can Yaman no son solo actores, se han convertido en embajadores culturales, demostrando la fuerza del entretenimiento turco y su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo. Su éxito en Italia es un testimonio de su talento, de su dedicación y de la creciente influencia de las producciones turcas en el escenario global. Y es una historia, sin duda, que nos deja pensando y sí, con la boca abierta. En resumen, hemos viajado a través de la cautivadora invasión de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia. Hemos explorado cómo estos dos talentosos actores turcos han conquistado el corazón del público italiano, no con ejércitos, sino con su carisma, su talento y las historias que dan vida en pantalla. Hemos visto cómo las series turcas y en particular su química juntos han roto barreras y se han convertido en un fenómeno cultural. La sorpresa, como les prometí, es la magnitud de este impacto en un mercado tan establecido como el italiano, demostrando la universalidad del buen entretenimiento.
Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta fascinante historia. ¿Qué les pareció la invasión de Demet y Khan? ¿Han visto alguna de sus series? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios justo aquí abajo. Dejen volar su creatividad y compartan sus pensamientos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo y sobre todo, entretenido, no olviden regalarme ese ** me gusta ** que tanto nos anima. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que disfrute de historias sorprendentes. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo fuerte.